nombre completo? ¿En qué año vas en la escuela? ¿Tercero de qué? Bebé, muy bien. ¿Qué quieres ser cuando seas mayor? No sé. ¿Cómo que no sabes? Nací en los años 70 en una ciudad de México que apenas empezaba a transformarse en la metrópoli que conocemos hoy. Entre calles llenas de vida y una ciudad en expansión, empecé a soñar con la música, sin imaginar todo lo que vendría después. Los años 90 fueron un periodo de exploración y crecimiento para mí. Fue en esos años cuando mi música empezó a encontrar su camino en escenarios grandes y pequeños. Recuerdo Texcoco, Puebla y Toluca como momentos inolvidables. Cantar frente a 25,000 personas era como sentir una ola de energía que me envolvía. No importaba que fuera a capela, el público estaba ahí, acompañándome en cada nota. These old eyes can't hold my mind. A little mix up, but I'm feeling fine. But that girl, I love you best. My heart beats so as got me tonight. Sometimes I wanna see like that. Your lips, are you like it, man? Is that too? Los bares de la Ciudad de México eran mi escuela. Cada noche, en lugares pequeños y llenos de gente. Aprendí a conectar con cada persona, a vivir la música desde el alma. Fue ahí donde descubrí el verdadero poder de una canción. Los 90 fueron años intensos, llenos de desafíos y aprendizajes. En cada nota, en cada aplauso, sabía que estaba construyendo algo que me acompañaría toda la vida. Elvis Presley, con su voz llena de fuerza, timbre y una presencia mágica. Fue mi puerta de entrada a la música. Su influencia se convirtió en mi escuela, pero también supe que necesitaba encontrar mi propio estilo. En los 90, crucé caminos con Manuel Reyes el Che, un hombre que resonaba con fuerza en la historia del rock and roll mexicano, pues fue vocalista de Los Locos del Ritmo en los 60, llevando la banda a nuevas alturas con temas icónicos. Más allá de su talento como músico, el Che también dejó huella como director de la Escuela de Talentos de Televisa, Conceptos. Cuando lo conocí, compartíamos la pasión por la música y la visión de crear algo único. De esa colaboración nació la idea de 60s 90s, un proyecto que buscaba combinar la nostalgia del rock clásico con las nuevas tendencias musicales. Sin embargo, como muchas historias en este medio, no logró materializarse. ¿Quién sabe qué hubiera pasado? Hoy, el Che ya no está con nosotros, pero su legado perdura.
Su voz y su espíritu continúan inspirando a quienes buscamos seguir innovando en la música. En 1997 tuve la oportunidad de participar en el festival concurso Valores Juveniles Bacardí, uno de los eventos más importantes en México en esa época. Interpreté una canción llamada Cómo, en un estilo que realmente no me representaba. Aunque fue una gran experiencia, sabía que ese género no era mi verdadera esencia. Fue en 1999 cuando grabé Pero tú no estás aquí, una canción compuesta por Rodrigo Castelar, en la que también participé. El 3 de agosto conocí a David Barandela, quien realizó los arreglos, inspirado en el estilo Big Band. Buscando frecuencias más sinceras. Pero tú no estás aquí, pero te ocultas de mí. Deja de fingir así, píntate la cara como un baño. En 2001 comenzó una de las etapas más enriquecedoras de mi carrera musical, mi entrada al Barandela Big Band. En su momento, el director de orquesta más joven de México, David Barandela, lideraba la banda y aportó su talento para grabar canciones que marcaron un antes y después en mi trayectoria, entre ellas Big Band Rock and Roll, Interior, Exterior y ¿Quién diría? Si tú quieres oír algo nuevo en estos tiempos, Claudia Segura, para que platique con Leonardo, que lo tiene cerca. Y aquí me da muchísima curiosidad, ¿por qué tantos músicos en una sola banda? ¿Cómo cantan? ¿Hay algún género especial o algo así? No, es tantos músicos para lograr un ensamble espectacular, tanto en voces como en música. Y por eso es Big Band, porque todo es Grande. a la 10ª potencia, como siempre lo he dicho. créeme que ahora que te conocí y confías en nuestra unión. Interior Exterior se convirtió en una canción que trascendió, pues la grabé de nuevo con los Gatos Rockabilly en 2006 y luego con los Golosos en 2008, llegando incluso a ser interpretada por los Gatos en una versión propia. Esta pieza, llena de energía y pasaje nostálgico, se reinventó en cada presentación. Es que nadie me había inspirado tanto. Todo lo que eres y vales tú. Y creo tanto en ti, nena, yo por ti alcanzaría la estrella que nos descubre. El Teatro Arlequín fue nuestra casa durante 2001 y 2002, donde cada viernes el escenario se llenaba de música y pasión. Sufriendo por mí, la ley no me toca, pongo la ley, me miro al espejo y la quiero morir. Nosotros, bienvenidos, ¿cómo están? Bien, gracias por la invitación. Aparte, bueno, son como de estas bandas de hace muchos años. Durante este periodo también tuvimos momentos memorables en vivo, como nuestras actuaciones en Televisa San Ángel. Uno de esos momentos que siempre recordaré con una sonrisa fue cuando, durante una interpretación en vivo de Santa Claus is Coming to Town, olvidé la letra. Olvida la tristeza que no talla. Santa Claus is coming to town. Si miras allá y no lloras más, olvida la tristeza que no tarda en llegar. Santa Claus is coming to town. En 2002, cerré un capítulo importante con Barandela Big Band. La banda siguió su camino y yo también comencé a buscar nuevos horizontes. Fue cuando conocí a Fernando Gutiérrez, un compositor con quien compartí momentos creativos y colaboración musical. Porque hay un amor cerca de ti, tu corazón lo puedes sentir. De ese encuentro nació una etapa renovada y grabé una canción que llevaría el nombre Desde que yo perdí tu amor. Una nueva fase comenzaba llena de exploración y redescubrimiento en la música. Puedes sentir.
Desde que yo perdí tu amor, encuentra paz mi corazón. Me falta tanto tu calor. En aquel tiempo, conseguir una disquera era un desafío enorme, así que decidí emprender vuelo de una manera independiente, convirtiéndome en mi propia disquera. Comencé a hacer música junto a amigos, mientras también me dedicaba al mundo de la moda y la ropa, una pasión que he mantenido hasta hoy. A principios de 2003 tuve la oportunidad de presentarme en 2 programas de televisión. Uno el 1 de enero y el otro el 3 de enero. Fue una experiencia inolvidable, especialmente porque interpreté una canción con mucha energía. Recuerdo claramente cómo Talina Fernández se unió al momento, bailando junto a mí en el set, lo que le dio un toque especial y único a la presentación. Tiene un estilo muy definido, le gusta mucho, se ve que es rockero de corazón y qué padre que está cantando cosas del rock De los 60s. de los 60s, y además lo hace muy bien, o sea, parece que está uno transportado a esa época y eso es importante, ¿no? Y lo hace muy bien. Se nota que lo disfruta, ¿no? Porque Pi, pi, pa, pa, po, po, po. Miren a la puerta, ya llegó. Pelo largo y sin crepé, lentes negros y botas de charol. Sus aretes son a go-go, la reina de las chicas cuando baila el rock. Diablo con vestido, diablo con vestido azul. Diablo con vestido, diablo con vestido azul. Y él me decía, oye, ¿me puedo hacer famoso si digo una grosería? No digas una grosería, dile algo a tu familia, a la gente que te está viendo. Eso me dijo. Aquí está la cámara, Leo. de estas canciones, 30, Además que las esté cantando él. Creo que más de 30 años. 40 años. Sí, Dice, hace 40 años fueron éxito y los chavos lo canten con frescura como tienen ellos esa fuerza, ¿no? Te deseamos mucha suerte. Gracias. Que te vaya muy bien. Más adelante, entre 2003 y 2004, volví a presentarme en televisión y en una de esas apariciones tuve un encuentro curioso con la banda Bronco, quienes comentaron sobre mi estilo y me recomendaron cantar en español y enfocarme en canciones originales. En cierto sentido, tenían razón. Fue un consejo que, con el tiempo, me ayudó a fortalecer mi identidad musical y a conectar más profundamente con el público. Lo que pasa es que estamos ya en otro tiempo, ahora hay que ser más original, hacerlo de él y cantar canciones en español, ¿no? Adelante, maestro. Yo quiero comentar que si tú pretendes hacer carrera como cantante de show, de centros nocturnos, y con ese tipo de música, ese vestuario y todo, está excelente. Pero si pretendes hacer carrera artística, de dejar una huella más importante en esto, pues hay que incursionar en la música en español, estar más a la vanguardia en cuestión de ropa, porque tienes talento, indudablemente, tienes presencia e intención en tu voz. Gracias. Le damos un aplauso. Leonardo, recibes este reconocimiento por parte de nuestra casa y nuestro talento mexicano. Me encantó tu look, tienes muchísimo talento y bueno, las puertas de nuestra casa siguen abiertas siempre para ti. Muchas gracias por el escaparate. Gracias. Gracias a ti, felicidades. En 2005, viví un momento transformador en mi camino musical. Un viaje a Las Vegas, Nevada. Me llevó al Festival Viva Las Vegas, un encuentro mundial de amantes del rockabilly. Fue una revelación, un descubrimiento de que había muchísima gente que compartía mis mismos gustos musicales. Ver esa comunidad y la cultura que rodea el rockabilly cambió mi perspectiva por completo. En ese momento, me di cuenta de que había estado un poco desorientado en cuanto a mi estilo y cómo proyectaba mi música. Esta experiencia me alineó con una visión más clara de quién quería ser, tanto en mi forma de vestir como en mi dirección musical. Tan emocionado estaba que desde Las Vegas le hice una llamada al Gato Rockabilly, el miembro principal de Los Gatos, y le pregunté por qué no estaba ahí presentándose. Él me respondió que quería hablar conmigo cuando regresara, y así fue. Al volver a México, me invitó a unirme a Los Gatos, marcando el inicio de una nueva etapa en mi carrera. Créeme que ahora que te conocí y confías en nuestra unión, y lo es para siempre, amor. Y al besarte por primera vez y entregarme tu alma a la vez, nos hemos hundido en un solo cuerpo. Y es que nadie me había inspirado tanto, todo lo que sí vales tú. Y si es preciso cambiar, todo lo haría por ti, amor.
gracias por enseñarme a amar. Una niña a quien amar, que se llevó mi corazón, me ha dejado sin razón. Uno de los momentos más especiales en el tiempo con los gatos fue cuando Carlos Roldán me bautizó como Leon Boy. Ese apodo se convirtió en parte de mi identidad musical y es símbolo de la influencia que los gatos tuvieron en mi carrera. Al unirme a los Gatos Rockabilly, colaboré con Ricardo Ramírez, dueño de Monster y King Monster, quien rediseñó el logotipo de la banda. Su talento dio nueva fuerza al símbolo, representando esta etapa de los gatos. Una de las experiencias más memorables con los Gatos Rockabilly fue nuestra visita al programa de César Costa, Ensalada César. Durante la entrevista, lo invitamos a echar un palomazo con nosotros. La energía en el set era increíble y César, con su carisma, se unió a nosotros para crear un momento único. Cuando veo una nena yo me siento mal, me brillan los ojos y empiezo a sudar. Y cuando me acerco el labio a sonreír, comienzo a ver que no puedo ser más que un tigre. Oh, más que un tigre. Y al verla venir me siento morir y grito wow, wow. Yo me siento más fuerte que un león, los dientes me brillan con la luz del sol. Esto me sucede cuando veo venir la nena que me hace rugir como un tigre. Oh, como un tigre. Oh, y al verla venir me siento morir y grito wow, wow. Muy bien, felicidades. Gracias, muy amables. Gracias, muy amables. Gracias, gatos. Cris, nos vemos. Amigos. Entre 2006 y 2007, comencé a darme cuenta que la escena rockabilly no solo crecía en el extranjero, como lo vi en Las Vegas, sino también en México. Bandas underground empezaban a ganar fuerza y popularidad, formando una comunidad cada vez más sólida. Grupos como los Rebel Cats, los Desenfrenados Rockabilly, Nicotina, los Rebeldes Locos, los Leopardos, y en Monterrey los Gallos y los Venders, entre otros, comenzaban a hacerse notar. Al mismo tiempo yo cerraba mi ciclo con los gatos, llevando conmigo todo lo aprendido y el impacto en una escena que continuaba expandiéndose. Los golosos, oh yeah, baby. ¡Golosos! Los golosos. Hombre, tiene que checar a los golosos. Y los compadres de los golosos. Y los compadres de los golosos. En Rockabilly tenemos a los carnales de Los Golosos. ¡Los golosos! Un aplauso, por favor. ¡Los golosos! Los golosos. Los golosos. No sé de ti. Y me pregunto si sabrá algo de ti. En 2007, la vida me llevó a reencontrarme con David Barandela. Después de haber cerrado nuestro ciclo juntos en 2002 con Barandela Big Band, volvimos a unir fuerzas para crear una nueva banda, Los Golosos Rockabilly. Fue una etapa emocionante, un renacer en el que además tuvimos el apoyo de Ricardo Ramírez, quien ya había trabajado conmigo en el logotipo de los gatos. Esta vez, Ricardo fue quien nos ayudó a encontrar el nombre de Los Golosos y más adelante en 2008 lanzó unas playeras para Monster con nuestro nombre, que se vendieron increíblemente bien. Aquellos labios que me hacen vibrar, aquellas piernas que me hacen temblar, pero tus ojos, divinos ojos, aquellas curvas que mueren por mí, que me dicen que yo vaya a ti, pero tus ojos
pena cada vez que recuerdo y ese amor que él perdió. Mi devoción, baby. No, 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 no. Mi devoción. Así, las morras, el aplauso grande, ¿ves? El late cacahuate. Gracias, golosos, por estar con nosotros. Y ver, tú haces sin querer, dominándote esa fuerza que tiene. En esta etapa, nuestra música empezó a resonar en diferentes espacios. Todo esto reflejaba el interés por lo que estábamos construyendo como banda. Estoy hipnotizado al verte bailar, como giras la cadera en una indetera que no dejas terminar, pero regresas y regresas a mostrar tu mirada. En la primera etapa de Los Golosos, exploramos diferentes estilos que nos permitieron conectar con el público de maneras únicas. Una de las canciones que marcó esta fase fue Cuentanoches, una balada escrita por David Barandela que, aunque inicialmente no parecía tener mucho impacto, terminó conquistándonos a todos por su profundidad y belleza. Mi vida sin ti ya no tiene ilusión. No, 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 no. Es posible que ahora ya no tenga razón. Olvidar y recordar nuestro calor. He venido a mostrar mi emoción al saber que aún yo soy tu amor. Tocando en vivo desde la Ciudad de México, Los Golosos en Saint Jan TV Online. ¡Bravo! Esta es una historia de amor para todos aquellos allá que nos escuchan en Sudamérica y en todas las partes que llega este gran programa CJA TV en sus 100 exhibiciones. Y esto es para todos ustedes. Al confesar, quiero expresar todo de este amor. Mis temores ya no existen más, solo eres tú. Y aunque a veces procuro olvidar y encontrar una explicación, tu recuerdo vuelve junto a mí, latiendo más mi corazón. Y es que no pasa un día que yo quiera volver, buscando día y noche a mi dulce querer. Hey baby, te amo. Y es que no pasa un día que te quiera yo tener, envolviéndote en mis brazos, aferrándome a tu piel. Hey baby, te amo. Tú eres mi vida, mi dulce, dulce vida. Te esperaría, oh sí te esperaría, amándome por favor. Y es que no pasa un día que quiera yo volver, buscando día y noche a mi dulce querer. También estaba Mi Confesión, una pieza estilo doo-wop que se convirtió en un favorito entre los fans por su armonía y estilo único. Y es que no pasa un día que te quiera yo tener, envolviéndote en mis brazos, aferrándome a tu piel. Hey baby, te amo.
En esta etapa de Los Golosos tuvimos momentos inolvidables, como nuestra presentación en el Teatro de la Ciudad de México, Esperanza Iris. Fue una noche mágica llena de energía y conexión con el público, que reflejaba todo lo que habíamos construido como banda. 1, 2, 3, 4. Esa chica que ves ahí es la niña que me hace sufrir con su amor, 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 ten compasión. Aunque me trates de salvar, la volveré a adorar. Cuando bailas mi perdición, ella brota la sensación con su motor, 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 de calor. Aunque me trates de salvar, la volveré a adorar. Después de ese periodo entramos en una etapa de menor actividad, pero algo inesperado marcó el inicio de una nueva fase. Recibí el correo electrónico en inglés que al principio pensé que era spam, pero resultó ser algo real. Una agencia de Estados Unidos había descubierto nuestra canción La Volveré a Adorar y les encantó, tanto así que las tiendas Target querían que la grabara en español para un proyecto especial. Fue una gran sorpresa y una oportunidad única. Aunque inicialmente querían que viajara a Estados Unidos, al final grabé la canción en un excelente estudio aquí en México. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Siente el sol sobre tu piel, sé feliz con recuerdos de ayer, con su calor, 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 calor a disfrutar. Ven conmigo a bailar, el verano aprovechar. Ven conmigo a gozar, el verano aprovechar. Estábamos escuchando a Los Golosos con Aquellos Ojos, esta banda de neo rock and roll, un poco old school, formada en el año 2007. Lo tenemos del otro lado de la línea a Leonardo. Leonardo, ¿cómo estás desde México? ¿Qué tal desde México? Aquí a las 5 de México, estoy todo desveladote. Bienvenido al fin del Con un rock and roll bien así chapado a la antigua de Los Golosos. Los Golosos se llama este grupo, junto con un cantante que se llama Leon Boy. Y él hace su espectáculo, tiene una big band de rock and roll, muy interesante, Leon Boy. Pero bueno, vamos con esto de Los Golosos y Leon Boy, que se llama Aquellos. David Barandela estaba enfocado en su proyecto con Barandela Big Band, lo que limitó la interacción dentro de la banda. Durante este tiempo tuvimos algunas entrevistas esporádicas en radio y televisión y algunas tocadas, pero no hubo la misma intensidad que en las etapas Así anteriores. que, ¿por qué no te echas un palomazo? A ver, improvísanos algo, cántanos algo. Pero ¿cómo quieres que te cante? ¿Qué hay? ¿Qué quiere que le cante? ¿Qué quiere que le cante? Pues lo que sea. Lo que sea, ¿no podrían mandarme de cabina una pista, la que sea? ¡Échala de arriba! ¡Qué fina soy, ¿no? ¡Qué belleza, de verdad! Ahora entiendo. Ya estoy preparado. You shake my nerves and I roll in my brain. Too much love driving me insane. You're on my will, I want a thrill. Goodness gracious, wet bolts of fire. I thought look, I thought it was funny. You come alone, I move my honey. I shoot my mind, out of his spine. Goodness gracious, wet bolts of fire. Kiss me, baby, yeah, feels good. Oh, my baby, let me love you like a lover should. You're fine, so kind. I want to tell the world that to mine. I say my names and drill my thumbs. I ride nervous for the shot as phone. Come on, baby, drive me crazy. Goodness gracious, red bolts of fire. Woo! Al ver caer la lluvia, yo fui hacia ti.
Más adelante, los Golosos comenzaron a reactivarse con 2 canciones que marcaron un nuevo capítulo, Chiquilla y Al ver caer la lluvia. Estas canciones reflejaban nuestra esencia y conexión con el público, y fueron clave para volver a la escena. Que aviva mi interior y hace que nunca se apague el fuego que me da tu amor. Cuando esto suceda, abrázame hoy. Quiero sentirte cada segundo con tu gran calor. Cuántas veces te he querido besar. Son tus bellos labios los que me hacen suspirar. He de confesarte que te sueño cada noche aún más, deseando que el reloj no me interrumpa ya jamás. Me animé, te llamé, te cité. Durante este tiempo tuve la oportunidad de participar como conductor en el Festival Rock Calavera, organizado por Liz Monster y Kik Cadillac, vocalista de los Blackjacks. Según Protección Civil, el evento recibió entre 15,000 y 20,000 personas. Fue un gran festival, con la participación de bandas nacionales e internacionales, consolidando el movimiento rockabilly en México. Te miré, te besé, te conquisté. Ansias locas yo las tengo en mi interior. Piden con clemencia que las calmes, por favor. Solo han estado para amarte y hacerte feliz. Soy tu preso y es por gusto que yo estoy aquí. Me clavé, lo acepté, lo busqué. Chiquilla hermosa, cuántas veces te he querido besar. Son tus bellos labios los que me hacen suspirar. He de confesarte que te sueño cada noche aún más, deseando que el reloj no me interrumpa ya jamás. Me animé, te llamé, te cité. Te miré, te besé, te conquisté. Ya está con nosotros un grupo de 6 músicos mexicanos que se han presentado en los mejores musicales, de este movimiento rockabilly. Es cierto, mi Wendy, el día de hoy aquí en tu casa todavía nos van a cantar disfraz y ellos son los Golosos Rockabilly. Generoso el aplauso para los Golosos Rockabilly. En esta última fase de Los Golosos, grabamos nuestra última canción. Con esta melodía concluyó una etapa importante en nuestra historia como banda, por la cual siempre estaré muy agradecido.
De 2019 a 2022 colaboré con Walter Eddy, guitarrista de Los Rockers, una banda emblemática de Chile. Durante este periodo grabamos música que reflejaba nuestra pasión compartida por el rockabilly. Fue una etapa de experimentación y crecimiento musical que me dejó experiencias valiosas. En la cocina hay olor a gas, está todo apagado, hay luna en paz. No tengo hambre, voy a revisar. Hay masa en el horno y no es de pan. En 2023 comencé una nueva etapa con Los Desenfrenados Rockabilly, trabajando junto a Rocky Edwards, productor musical y guitarrista reconocido por su proyecto High Value Daddies, que ha llevado a Europa con gran éxito. Su apoyo ha sido fundamental para crear canciones que reflejan mi esencia, con un sonido fresco y dinámico. Les voy a platicar que conocí a la mantequilla, la chica más coqueta de toda la palomilla. El sábado en la tarde cuando al cine vamos, se pone a coquetear hasta con mis hermanos. Le gusta usar la falda sobre la rodilla, por coqueta y resbalosa le dicen la mantequilla. Y todos se derriten llenos de emoción cuando a la mantequilla baila rock and roll. La mantequilla. Quiero agradecer especialmente a Jonas, líder de Los Desenfrenados, una banda que desde siempre he admirado profundamente. Haber recibido su apoyo en esta nueva etapa es algo que valoro mucho y que me inspira a seguir creando música. Y no volverte a mirar, sin embargo no podré olvidar ese rostro tuyo que me hacía soñar. Tu recuerdo, qué bonito. Cada etapa de mi carrera ha sido un capítulo especial y estoy agradecido por todas las experiencias que me han llevado hasta aquí. Hoy, con Los Desenfrenados Rockabilly y el apoyo de Rocky Edwards, sigo creando música con la misma pasión que me movió desde el principio. Gracias por ser parte de este viaje. No me hagas más sufrir.
y confías en nuestra unión. Y no es para siempre, amor. Y a pesar de por primera vez